Bienvenidos una vez más a las noticias de Venezuela hoy, los acontecimientos más importantes del momento. Presten mucha atención a esta información importante. Resulta que el gobierno estadounidense revisará las sanciones a Venezuela si prospera el diálogo. Washington pidió a Nicolás Maduro que sea sincero para trabajar hacia nuevas elecciones si quiere un alivio de las sanciones. Así de claro se lo ha dejado el gobierno estadounidense a Nicolás Maduro. El país estadounidense habría reiterado este jueves que está dispuesto a revisar su política de sanciones a Venezuela de darse avances significativos en las conversaciones entre el gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y la oposición liderada por Juan Guaidó, así como lo están escuchando. Washington habría pedido además a Nicolás Maduro que sea sincero para trabajar hacia nuevas elecciones si quiere un alivio de las sanciones ante las conversaciones que celebrará con la oposición en el país mexicano. Hemos sido claros en que el régimen de Nicolás Maduro puede crear un camino hacia el alivio de las sanciones, permitiendo a los venezolanos participar en elecciones presidenciales, parlamentarias y locales libres y justas que deberán haberse celebrado a tiempo, ha dicho el portavoz del Departamento de Estado del país estadounidense, Ned Price. Consultando sobre los contactos que tendrán lugar en el país mexicano, Price se remitió a una declaración difundida el pasado 23 de junio por Washington, la Unión Europea y Canadá, en la que estarían declarando dispuestos a suavizar las sanciones sobre la base de un proceso significativo en una negociación integral. Eso es lo que necesitamos ver, un progreso significativo, y que el régimen de Nicolás Maduro entable conversaciones sinceras con la oposición que resulten en una solución negociada e integral a la crisis venezolana, habría afirmado el vocero en una conferencia de prensa. Price también ratificó en una conferencia de prensa la decisión de la Casa Blanca de promover que Nicolás Maduro y sus aliados rindan cuentas por las acciones que socavaron la democracia y el irrespeto de los derechos humanos en el país. Por ahí hay un payaso que dice ser presidente interino. Bueno, si usted es presidente interino, lo primero que tiene que hacer o tenía que hacer es convocar a elecciones. ¿Por qué no convocó? Pregúntense ustedes, ¿por qué no ha convocado elecciones? Ganaría la Alternativa Democrática 80-20, 70-30. Juan Guaidó está convencido de que la oposición venezolana arrasaría en una eventual elección frente al presidente Nicolás Maduro. Y hacia allá conduce sus esfuerzos en el proceso de negociación que arrancó hace 2 semanas en México, medirse con él cuanto antes. El gobierno estadounidense también encabezó en enero del 2019 la lista de más de 50 países que reconocieron a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela desde su llegada al poder. En enero pasado, la administración del presidente estadounidense Joe Biden ha mantenido su apoyo al líder opositor. El pretendido autoproclamado, ¿por qué? ¿Por qué no convoca elecciones para darle una revolcada con votos del pueblo? Convoca elecciones, señor autoproclamado, señor payaso. No es la primera vez que Maduro habla sobre una eventual convocatoria a elecciones. El pasado 5 de febrero hizo un pronunciamiento que incluso dejó sorprendida a una presentadora del canal Venevisión. Si Maduro tiene miedo a medirse conmigo, o si cualquier otro tiene una expresión, mira, yo no tengo ningún problema, bueno, pero lo reto además, bueno, que él abandone, lo abandono yo y que se midan los venezolanos para resolver el conflicto de cara a la elección que nos debe, la que resuelve el conflicto, la que queremos incorporar en el cronograma de elecciones, que es la elección presidencial. La oposición venezolana busca en ese proceso condiciones para participar en elecciones libres, justas y transparentes en el país de Venezuela, la liberación de políticos presos y la entrada de ayuda humanitaria. Por su parte, Nicolás Maduro exige que además del levantamiento de las sanciones se incluya el reconocimiento de las autoridades legítimas de Venezuela, la renuncia a la violencia y que se incorporen todas las oposiciones. En este caso, en la ciudad de Caracas, Nicolás Maduro informó este mismo jueves que su hijo, el diputado Nicolás Maduro Guerra, forma parte también de la delegación que se encuentra en el país mexicano. Guaidó, de 38 años, es reconocido como presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países, incluido Estados Unidos, que desconoce la reelección de Maduro en 2018 por considerarla fraudulenta. Atrás quedaron los días en los que congregaba a decenas de miles de personas en mítines en todo el país, pero desestimando encuestas que ilustran una popularidad venida a piques, centra sus energías en adelantar los comicios presidenciales previstos para 2024. Para los que sostienen a Maduro, hoy no hay mejor opción que un acuerdo. ¿Por qué no hay mejor opción que un acuerdo para los que sostienen a Maduro? Porque implica levantamiento progresivo de sanciones, porque implica el interés del mundo entero en regresar
democráticamente en Venezuela. Bien, mis amigos, y continuamos con más noticias importantes del país de Venezuela, porque el canciller venezolano Jorge Arreaza habría criticado las sanciones del país estadounidense, la Unión Europea y otros países. Jorge Arreaza habría calificado las sanciones como crímenes de lesa humanidad y llamó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional para que investigue. Así de claro lo habría dejado. Señores, continuamos con más de la noticia. Las sanciones impuestas por el país estadounidense, la Unión Europea y otros países a la nación caribeña tras la publicación de un informe de la Oficina de Procedimientos Especiales del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU que señala que dichas medidas coercitivas son un castigo. Expertos también en derechos humanos de la ONU califican como un castigo contra la población inocente las sanciones adoptadas contra Venezuela y otros países. No hay duda de que todo esto son crímenes de lesa humanidad que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional habría sentenciado a Arreaza en su cuenta de Twitter. La oficina que emitió el informe está formada por expertos independientes que, si bien señalan que las sanciones generan un impacto humanitario negativo, no se refiere a las mismas como crímenes de lesa humanidad, como manifestó el canciller al apoyarse en el documento. A muchas personas de todo el mundo se les niega el derecho al desarrollo, tanto a la mejora económica de su país como a su propio desarrollo personal debido a las medidas coercitivas unilaterales, había señalado en el informe. En ese sentido, los expertos también pidieron a los países que imponen sanciones unilaterales que le refieren al menos las minimicen con el objetivo de garantizar que el Estado de Derecho y los derechos humanos, incluidos al derecho del desarrollo, no van a ser afectados. Sin embargo, el documento no alude a las sanciones personales que pesan sobre determinados funcionarios o altos cargos venezolanos y que afectan al bienestar de la población, sino a las personas a quienes se les han aplicado las medidas. Los expertos únicamente insistieron en que el castigo de civiles inocentes debe terminar y, por tanto, el principio de precaución debe ser aplicado por los estados cuando se adoptan sanciones unilaterales para evitar cualquier impacto humanitario negativo en todo el ámbito de los derechos humanos, incluido el derecho al desarrollo. Las sanciones también frenan el desarrollo de los países, también frenan a las personas y en un mundo globalizado. Eso perjudica a todos, señaló el informe, que agrega que además dificulta que poblaciones enteras se mantengan saludables y obstaculizan el transporte de bienes necesarios para el desarrollo económico. Según los expertos, en países como Venezuela, Cuba, Siria e Irán, los ciudadanos se hunden en la pobreza porque no pueden obtener servicios esenciales como electricidad, vivienda, agua, gas, combustible, medicinas y alimentos. Por el momento, la Corte Penal Internacional no investiga estas sanciones como sugiere el canciller, pero el país caribeño sí es objeto actualmente de exámenes por parte del alto tribunal al considerar que existen motivos razonables para creer que en el país de Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad a los que Arreaza, por supuesto, no se ha referido. Mis amigos, estas son las noticias de Venezuela. Hoy continuamos con más de la noticia. Ante estos pronunciamientos, algunos medios internacionales plantearon que hasta Maduro habría reconocido a Juan Guaidó como mandatario interino, ya que como jefe de la Asamblea Nacional, Guaidó sería el único que podría convocar comicios, o al menos así lo establece la Constitución venezolana en su artículo 233. El nuevo presidente norteamericano, Mr. J, estaría reconociendo a Juan Guaidó y no a Nicolás. Embajada del país estadounidense se encuentra en Colombia. De acuerdo con el cuerpo diplomático del país estadounidense en Colombia, el nuevo presidente, Mr. J, buscará elecciones democráticas en el país venezolano, señores, mientras que Nicolás no tendría el visto bueno de la administración estadounidense, señores. Por medio de su cuenta oficial de Twitter, la embajada del país estadounidense habría publicado un sorpresivo mensaje en el que ha señalado que Mr. J buscará que en el vecino país se puedan realizar elecciones libres y democráticas para que se termine definitivamente el gobierno de Nicolás. Además, por medio de las redes sociales, la embajada habría asegurado también que se debe restablecer la democracia en el país de Venezuela, país en el que, según la Organización de las Naciones Unidas, se han cometido de lesa humanidad por parte de Nicolás. La administración de Mr. J estaría reconociendo a Juan Guaidó y buscará elecciones democráticas, libres y justas que representen al pueblo venezolano y que restauren la democracia en el país caribeño, ha dicho en el trino la embajada. Además de todo eso, Antony Blinken, nominado como secretario de Estado por el presidente del país estadounidense, Mr. J, llamó el brutal dictador al mandatario de Venezuela, Nicolás, y habría afirmado también que apoyaba seguir reconociendo al líder opositor Juan Guaidó como autoridad legítima del país de Venezuela. Blinken además arremetió contra Nicolás durante su audiencia de confirmación en el Comité de Asuntos Exteriores del Senado, escenario en el que fue interrogado sobre la situación venezolana por el senador republicano de Florida, Marco Rubio, quien es considerado también uno de los arquitectos de la política del saliente presidente Mr. Don hacia el país caribeño, Venezuela. El momento fue el siguiente: es su visión que nuestra postura hacia el país de Venezuela debe cambiar en esencia, que ya no debemos reconocer a Juan Guaidó y entrar en negociaciones con Nicolás, ha preguntado Rubio. No, no lo es, ha contestado tajantemente Blinken. A renglón seguido, el designado por Mr. J para liderar la diplomacia estadounidense ha indicado estar muy de acuerdo con Rubio en una serie de pasos tornados por Washington hacia Caracas.
¿Cuál será la postura del equipo de Juan Guaidó sobre las relaciones del gobierno de Mr. J y Venezuela? ¿Cómo serán las relaciones entre el país estadounidense y el país caribeño ahora que Mr. J es el nuevo presidente? Preguntaba, ¿cómo serán las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos ahora que Joe Biden es presidente? Según Tony Blinken, el candidato para secretario de Estado de Biden, se seguirá reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y no a Nicolás Maduro. Y agregó también que Estados Unidos continuaría imponiendo sanciones a funcionarios del régimen. Sobre este en particular, Carlos Vecchio, embajador de Juan Guaidó en el país norteamericano, habría explicado en una entrevista cuál sería la política del nuevo gobierno estadounidense hacia el país sudamericano.